Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Este vídeo es una reflexión de la audiencia general que tuvo el Papa el miércoles 2 de febrero de 2022, donde, como decimos en otro vídeo, hay un momento en el que parece que el Papa, y Dios nos perdone, está siendo influido por el maligno. Literalmente, el Papa dice, y después vamos a leer de Timoteo 1, de cartas a Timoteo, el ministerio de Pablo, para entender la verdad de la definición de pecadores salvados, que el Papa los define como la comunidad de los santos, los pecadores salvados. Pero claro, son pecadores salvados por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, por su clemencia, una vez que estos pecadores se arrodillan ante nuestro Señor Jesucristo y hacen acto de contrición, propósito de enmienda, la confesión y la penitencia. El Papa omite este proceso, de tal manera que no hay consecuencia del pecado, y equipara a los pecadores con los santos, sin pasar por ese proceso de purificación de la misericordia y de la clemencia de Dios. Vamos a leer lo que dijo el Papa en aquella audiencia general. El catecismo de la Iglesia Católica afirma: la comunión de los santos es precisamente la Iglesia. Catecismo 946. Pero mira qué bonita definición. La comunión de los santos es precisamente la Iglesia. ¿Qué significa esto? ¿Que la Iglesia está reservada a los perfectos? No. Significa que es la comunidad de los pecadores salvados. La Iglesia es la comunidad de los pecadores salvados. Es bonita esta definición. Nadie puede excluirse de la Iglesia. Todos somos pecadores salvados. Y en otro momento dice: Padre, pensemos en aquellos que han renegado de la fe, que son apóstatas, que son los perseguidores de la Iglesia, que han renegado su bautismo. ¿También estos están en casa? Y se responde el Papa: sí, también estos, también los blasfemos, todos somos hermanos. Esta es la comunión de los santos. La comunión de los santos mantiene unida la comunidad de los creyentes en la tierra y en el cielo. Bien, pues esto, hermanos, hermanas en la fe, estos pecadores salvados, sin arrepentimiento, sin acto de contrición, sin propósito de enmienda, sin confesión, sin penitencia, que los equipara el Papa con los integrantes de la Iglesia, con los santos, con la comunión de los santos, hermanos y hermanas en la fe, es, y me duele decirlo, una herejía. Es algo que va contra la doctrina. Y vamos a leerlo, para entenderlo más profundamente, vamos a leer lo que dice San Pablo en Timoteo. En Timoteo 1, 12, 20. El ministerio de Pablo. Doy gracias, dice San Pablo, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad.
Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y fíjense, hermanos y hermanas en la fe, que nombra a Satanás San Pablo. Le nombra porque no han aprendido. Los entrega a Himeneo y Alejandro porque no han aprendido, porque no han seguido el proceso de arrepentimiento profundo, de humillación profunda, para recibir la clemencia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Él, Pablo, se reconoce perseguidor, injuriador, blasfemo, mas fui recibido a misericordia, y la gracia fue abundante de nuestro Señor Jesucristo en él, porque aprendió Pablo a no blasfemar, porque aprendió en un acto profundo de contrición, propósito de enmienda, de confesión y de penitencia, que fue coger su cruz, la cruz que Dios le dio, y seguir a Cristo, seguir a nuestro Señor Jesucristo. Eso, hermanos y hermanas en la fe, no lo omite el Papa. De tal manera que todos aquellos que han renegado de la fe, que son apóstatas, que son perseguidores de la Iglesia, que han renegado su bautismo, ¿también estos están en la Iglesia? ¿También estos en casa? Sí, también estos, dice el Papa, también los blasfemos, todos. Todos somos hermanos en la comunión de los santos. Y eso es, hermanos y hermanas en la fe, algo que va en contra de la misma doctrina de Cristo, de la misma doctrina de San Pablo y de la misma doctrina de la Iglesia católica. Porque no existe la misericordia y el perdón de Dios sin el arrepentimiento. Y eso no lo dice el Papa. Tenía que incluir en estas palabras: Padre, pensemos en aquellos que han renegado de la fe, que son apóstatas, que son los perseguidores de la Iglesia, que han renegado su bautismo. ¿También estos están en casa? Sí, también. Si se arrepienten, si aprenden a no blasfemar. ¿Cómo? Con un acto de contrición profundo, con un propósito de enmienda profundo, con una confesión y con una penitencia. Entonces sí, como dice San Pablo, entonces sí recibirán la misericordia de Dios, la clemencia de nuestro Señor Jesucristo, que vino para salvar a todo aquel que crea y sea bautizado y se arrepienta de sus pecados. Porque de otra manera, como dice San Pablo, nos entregarán a Satanás para que aprendamos a no
blasfemar. Y esto lo omite el Papa, porque si estos apóstatas, perseguidores de la Iglesia, que han renegado de su bautismo, no se arrepienten, no aprenden, serán entregados a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Todo lo que diga el Papa, hermanos, hermanas en la fe, y estos vídeos no tienen mucha difusión, pero si algún hermano en la fe detecta alguna contradicción, alguna posible herejía del Papa en sus discursos, hermanos, hermanas en la fe, vamos a estar atentos entre todos, porque como reflexiona nuestro hermano en la fe en una conversación que he tenido esta tarde, como reflexiona un hermano en la fe, muy querido por mí, el Papa está llevando a las ovejas no por el buen camino, sino directamente al despeñadero. Y este es un momento crítico, a partir del cual este 2 de febrero de 2022, todo escrito de este Papa tiene que ser mirado con lupa por todos. Porque Satanás es muy astuto y mezcla la verdad y la mentira hábilmente para confundir a personas incrédulas, personas ignorantes, como dice San Pablo. Atención, hermanos, hermanas en la fe, estemos atentos, porque nuestro Señor Jesucristo nos va a iluminar el camino. Y el entendimiento del Espíritu Santo nos va a hacer comprender estas posibles herejías. Ni más ni menos que es la desgracia que estamos sufriendo todos los católicos, ni más ni menos que del Santo Padre. Vamos a rezar también por el Santo Padre, pensando que de alguna manera el entendimiento se le haya nublado y se arrepiente y rectifique, modifique, amplíe esta audiencia general del miércoles 2 de febrero de 2022 y que ponga expresamente que sí, que los blasfemos podrán volver a la Iglesia, pero una vez que aprendan a no blasfemar, una vez que pasen por ese desierto interior del arrepentimiento, por ese aprendizaje y por esa luz que ilumine su oscuridad, que es ni más ni menos que la luz de nuestro Señor Jesucristo, la luz de la cruz, la luz del Espíritu Santo, la luz de la verdad de la palabra de Dios. Así que, hermanos, hermanas en la fe, que la cruz santa sea mi luz, crux santa sit mi lux, y que nunca Satanás sea mi guía, nunca dragón sit mi dux. Amén.